Muy bien, ciclos en PSI. Hemos hecho programas que solamente se repiten una sola vez, pero en programación a veces necesitamos que los programas se repitan varias veces o corran varias veces. A eso le llamamos un ciclo, para eso utilizamos ciclos. Y existen muchos tipos de ciclos, ciclo mientras, ciclo repetir, ¿sí? Ciclo para o ciclo for en inglés. Entonces, estas estructuras de repetición me permiten a mí que basado en una cierta condición también, con condiciones, simplemente le indicamos cuántas veces se desea repetir. Supongamos acá un ejemplo práctico que siempre utilizamos es el siguiente. Yo tengo aquí una serie, un circulito y yo tengo que dar 5 vueltas a ese círculo. Supongamos, estoy acá, en ese círculo. Y me dicen que yo tengo que dar 5 vueltas. Entonces, vueltas es igual a 5. Yo tengo que colocar lo que las vueltas son 5. ¿Vale? Entonces, vamos a ir dando las vueltas y las vamos contando. Tengo que ir contando, ojo, contando las vueltas. Entonces, contar. Ya tengo otra variable, contar. Las vueltas inician en 0, ¿cierto? Y tengo que ir sumando. Tengo que ir sumando cada vez que dé una vuelta. Entonces, supongamos que doy acá. Inicio aquí. Una vuelta. Listo. Entonces, más 1. ¿Cuánto está valiendo contar? Entonces, ya di una vuelta. Entonces, ya conté que 0 vueltas más 1. Entonces, ya digo que contar me lleva una vuelta, ¿cierto? ¿Son cuántas vueltas? 5 vueltas. Entonces, voy a hacer la otra vuelta. Aquí voy a hacer aquí. Voy a hacer otro circulito. Listo. Siguiente vuelta. Entonces, más 1. Entonces, ahora estoy viendo que contar vale ya 2. ¿Ve? La condición cuánta es que sean 5 vueltas. Y así sucesivamente. Supongamos que hago la siguiente vuelta. 3. La siguiente vuelta 4. Y la siguiente vuelta 5. Esto es solamente para que ilustren y entiendan cómo yo voy sumando de uno en uno, ¿cierto? Ya sería contar 3 igual a 3 más 1. Entonces contar iría ya, contar valdría 4. Y así sucesivamente más 1 y llegaría a 5. Contar igual a 5. Es decir que este contar me lleva el conteo del número de vueltas. ¿Se dan cuenta? Entonces encontramos dos elementos. Ciclo, algo que se repite. Condición, ¿sí? Que es el número de cosas o el número de vueltas o el número de veces que se va a repetir. Y otro elemento importante, el contador. Voy contando, voy contando, voy contando y voy contando. Teniendo en cuenta esto, hay un ciclo que se llama mientras. Y la sintaxis es así. La palabra mientras, luego viene la condición y en la condición viene la palabra hacer. Y después de la palabra hacer vienen las instrucciones. ¿Qué quiero que haga mientras se cumpla esa condición? Supongamos, mientras usted está en clases virtuales, debe cumplir con las tareas o quizzes asignados. Entonces, la condición es que usted, mientras esté en clase, haga los trabajos en clase, ¿cierto? Mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo digo. Entonces, eso es un ciclo de las mamás. Mientras, o de los papás, mientras usted esté bajo mi responsabilidad, se hace lo que yo quiero. ¿Vale? Entonces, ese es un ciclo tradicional y que de pronto nos causa gracia, pero es muy real. El ciclo mientras se utiliza cuando se quiere ejecutar repetidamente un bloque de instrucciones basado en una condición. El ciclo se repite mientras la condición se cumpla. Ejemplo,
Usted se fue de la casa, entonces ya no está cumpliendo, ya no está bajo su mamá o su papá, entonces ya puede hacer lo que quiere, ¿cierto? Ya cumplió sus 18 y se fue de la casa y ya estudia independiente. Entonces ya la condición no lo sujeta a estar en su casa, ¿ok? O mientras usted ya no esté en clase, ya no estudia, entonces ya no tiene que enviar tareas ni nada. Son condiciones o ciclos que yo coloco tradicionalmente que los utilizamos. Vamos a hacer un ciclo numérico para poder entender mucho más el concepto. Y vamos a hacer en este concepto un nuevo algoritmo que se va a llamar ciclo 1. ¿Listo? Ahí tengan PSI en abierto, ciclo 1. Y vamos a hacer los números, vamos a mostrar los números del 1 al 10. Si tuviéramos que hacerlo tradicionalmente sin ningún ciclo, lo haríamos así. Definir num como entero. Como entero. ¿Cómo usted mostraría en pantalla los números del 1 al 10? ¿Quién me da una idea de cómo usted hasta el momento lo que hemos aprendido, yo quiero que me aparezcan solamente los números del 1 al 10? ¿Quién me da una idea? Con el según puede ser una opción. ¿Quién me da otra idea? O podrían de pronto muchos decir, pues son números del 1 al 10, aquí coloco 1, ¿cierto? Y hago eso todo el tiempo. Copio y pego, copio y pego, copio y pego, copio y pego. Y lo único que cambia es acá. 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente hasta el 10. Y el profesor está pidiendo los números del 1 al 10. Listo, ahí están los números del 1 al 10, profesor, o del 1 al 6. ¿Ok? Pero imagínate todo lo que tengo que hacer. Si fueran los números del 1 al 100, o sea, 100 veces tendría que hacer esto. Los números del 1 al 2000, 2000 veces tendría que hacer esto. Entonces, para eso se utilizaron los bucles o los ciclos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el ejercicio cómo se hace con ciclos. Entonces, ya todos tienen ahí definida la variable, ¿cierto? Una vez que tenemos definida la variable, vamos a igualar esa variable en num que inicia en 1, ¿cierto? O podríamos inicializarla en 0. Vamos a iniciarla en 1 para que ustedes vean la diferencia. Esa variable inicia ahí en 1. Yo la igualo ahí en num 1. Ahora, viene la condición. Mientras es el ciclo. Mientras viene la condición. ¿Quién recuerda la condición? Yo quiero los números del 1 al ¿qué? 10. Al 10. 10. Entonces sería 10. Entonces, mientras num, es decir, mientras este numerito sea menor, ¿cierto? E igual a 10, hacer. Y le doy enter. O sea, mientras ese numerito sea menor a 10, le doy enter. Mi pregunta, num en este momento, ¿cuánto vale? Desde el 10 para abajo, 9, 8, 7, 6. Sí, pero en este momento, ¿cuánto está Vale valiendo? 1. Vale 1. Ahora, 1 es menor o igual que 10, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, verdadero, no lo duden, como Pero que no falso. es igual. Pero es menor. Ah, Ok, entonces se cumple. Menor que 10, claro, menor o igual que 10, claro, 1 es eso, se cumple. Entonces, si esta condición se cumple, el programa va a entrar a ejecutar lo que haya aquí. ¿Y qué va a imprimir ahí? Pues una variable, en este caso, escribir num. Mire, vamos a hacerlo hasta ahí. Mire lo que hace. Ejecutando ciclo. Y mire cómo me lo hace. Mire, se va hasta el infinito y más allá. 1, 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 1. Se fue hasta el infinito y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, bloqueando, bloqueando, bucle, bucle, bucle. Y no quiero eso.